Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Espero en Dios que estén bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues me tocó compartir la palabra de Dios. No va a ser una clase, va a ser una predicación, pero yo sé que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Yo sé que el Señor por algo mueve las cosas, ¿verdad? Así que pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. El tema es un tema individual, ¿verdad? Que le hemos titulado "Alguien ha marcado tu vida. ¿Qué puedes hacer?" Alguien ha marcado tu vida. ¿Qué puedes hacer? Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 37, por favor, del versículo, vamos a leer el versículo 3. Génesis 37, 3, por favor. Y dice la palabra del Señor. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora nos vamos a ir al versículo 11. Y el versículo 11, perdón, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Ahora Génesis 45, 4. Génesis 45, 4 y 5. Y ahorita vamos a ponernos en las manos de Dios. Génesis 45, 4 y 5 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu bendición, Señor, en esta tarde. Pedimos, Señor, el denuedo de tu Espíritu Santo, la sabiduría, Señor, que necesitamos para oír tu palabra con inteligencia, Señor. Yo oro, Señor, que quites de nuestros pensamientos, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, cualquier dolencia, Señor, cualquier preocupación que ahorita, Señor, nos esté invadiendo, y que sea un estorbo para que tu palabra pueda llegar, Señor, a nuestros corazones. Así que yo oro para que sea tu palabra, Señor, vivificando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, y que tú hables, Señor, a nuestro corazón conforme la necesidad de cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos hemos escuchado la frase: estoy marcado por este recuerdo, ¿verdad? O esta alabanza, ¿verdad? Marcó mis inicios en el cristianismo. Y es una frase que se considera buena, ¿verdad? Un bonito recuerdo, pero ¿sabían que también hay marcas que no son tan bonitas, ni nos traen bonitos recuerdos? Hay marcas que nos duele al recordar, y esas marcas que fueron hace años pueden ser un estorbo para que nuestro presente esté marcado por una acción en el pasado. Así que en esta tarde vamos a aprender con la Biblia qué también nos puede ir si hemos sido marcados en nuestro pasado y no perdonamos. También qué también nos puede ir si dejamos esa marca en las manos de Dios. Esto lo aprenderemos de una historia bíblica muy conocida. Y es mi oración, hermano, que Dios nos ayude a ser libres de una marca que no nos deja avanzar. Amén. Vamos a ver el primer punto. Las marcas, fíjense, hermanos, vienen de personas cercanas a nosotros. La mayoría de las marcas vienen de personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Génesis 37, 3, 4 y 11, que nosotros ya lo leímos, lo voy a volver a leer, ¿verdad? Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En el versículo 11, de ahí mismo dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Todos o la mayoría conocemos esta historia, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Bueno, sucedió en un entorno familiar, ¿verdad?
¿Saben por qué? Bueno, porque las marcas, heridas, la mayoría de las veces vienen de personas que están más cerca de nosotros. Por eso nos duele, hermanos. Ahora rápidamente, ¿qué pasó aquí? Jacob o Israel, ¿verdad? Fue hijo de Isaac, a su vez Isaac fue hijo de Abraham. Ese Jacob tuvo a José en su vejez y era el hijo que más amaba. Ahora aquí hay una lección para todos los padres, ¿verdad? No debemos de tener preferencias con nuestros hijos. No, pues es el que más se parece a mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita. Imagínense, ¿verdad? Yo, mi esposa, Ángel tiene 19 años, ¿va? ¿Va a cumplir 19? Va a cumplir 19. Imagínense que saliera embarazada mi esposa y que tuviéramos un niño o una niña, lo que fuera. Obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener los mayores cuidados que no tuvimos con nuestros otros hijos porque ya tenemos más experiencia, ¿sí me entienden, no? Entonces, también pasa que cuando ya vemos crecer a nuestros hijos, siempre decimos, ay, cómo quisiera regresar el tiempo para valorarlos más, muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que estaba pasando aquí, o sea, Isaac, ¿verdad? Jacob quería mucho, Israel quería mucho a su hijo, ¿verdad? José. Y eso es un daño que les hacemos, fíjense, a los hijos que les mostramos más cariño, pero también a los que no les mostramos cariño. Es un daño doble que hacemos. Debemos de amarlos a todos por igual, hermanos, ¿verdad? Para no causarles alguna marca, herido, daño. Entonces, este amor más notorio de Israel sobre José despertó celos y envidia de sus hermanos. Y a su vez estos hermanos le tenían odio, ¿verdad? Los hermanos de José fueron marcados por su padre Jacob, por amar más a su hermano que a ellos. Y muchos quizás pasamos esta situación, ¿verdad? Que nuestros padres nos hacían menos que a nuestros hermanos. O también fuimos los consentidos, pues también nos hicieron daño. Porque al ser consentidos nos dieron todo y por la falta de sabiduría de nuestros padres fabricaron a un orgulloso. Por sentirnos los consentidos, en cualquiera de los casos, hermanos, nos hicieron daño, ya sea que nos menospreciaron o que nos consintieron de más. Híjole, nos hicieron daño, hermanos. Ahora, ¿hasta dónde puede llevar la amargura, la envidia y el odio, hermanos, en el entorno familiar? Miren en esta historia. Fíjense, Génesis 37, 18. Fíjense, hermanos, ¿hasta dónde? Génesis 37, 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, a su hermano José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle, hermanos. Sigamos leyendo. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. ¿Se dan cuenta? O sea, ni su nombre, ¿no? Porque acuérdense que pues ya en el contexto de toda esta historia, Dios le había dado sueños y que se cumplieron, ¿sí o no? Pero pues ellos dijeron, ¿qué? ¿Tú reinarás sobre nosotros? ¿Nosotros nos inclinaremos a ti? Pues era verdad, Dios le había dado un sueño, ¿verdad? Fíjense, en el 20 dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, ¿verdad? Así con maldad. Ahora, en el 37, vamos a ir al 28, versículo 28. Perdón. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vamos al versículo 31 de ahí mismo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito, hablando de sus hermanos ahora, un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado
a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre, ¿verdad? En el 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Hermanos, estamos leyendo las consecuencias de la amargura, de la envidia, del odio, hasta dónde puede llevar a alguien que ha sido marcado. Eran sus hermanos, los hermanos de José, eran los más grandes, ellos deberían de cuidar de él, pero su envidia los llevó hasta el intento de matarlo, solo que Dios no lo permitió, pero esos eran los planes de ellos. Y al final lo vendieron a Egipto, es decir, lo desterraron, no querían volverlo a ver. Y si fuera poco, engañaron a su padre. ¿Quién era Jacob? Un hombre anciano. O sea, era un hombre anciano ya, haciéndole creer que su hijo estaba muerto. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta dónde llega el odio, la envidia de alguien? Una persona herida no le importa los sentimientos de los demás. Ellos quieren que los demás sufran así como ellos están sufriendo. Podemos ver que los hermanos de José también estaban amargados en contra de su padre, al no importarle que su padre se muriera de angustia, ¿verdad? Hermano, yo te pregunto hasta ahorita, ¿quién te ha marcado? ¿En tu infancia? ¿Tu papá te pegaba? ¿Tu mamá te pegaba? ¿Acaso viste a tu papá con otra señora que no era tu mamá, o al revés? ¿Tus hermanos? ¿Algún familiar, algún primo? ¿Alguien abusó de tu infancia, de algo lo más hermoso que puede tener una mujer para entregar en su matrimonio? ¿Alguien te robó eso? No lo sé. Pero déjame decirte esto, hermano, en esta noche, hermana. Si tú en verdad sigues arrastrando eso, cubriéndolo, nada más, eso no te va a dejar avanzar. Por eso Dios hoy, por medio de su palabra, quiere liberarnos y que esa marca sea borrada por el poder de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Muy bien. Igual, a lo mejor no fue tanto en tu niñez, ¿verdad? A lo mejor un matrimonio pasado, ¿verdad? Que no salió bien, no salieron bien las cosas, ¿verdad? Andabas en el mundo, hiciste algo mal. O ya como cristianos, ¿verdad? Algún hermano, alguna iglesia donde tú saliste, quizás hasta la fecha pueden hablar de ti, o no sé, o sea, ¿verdad? Algún pastor, no sé, hermanos, no lo sé. Miren, aquí los hermanos se hirieron porque ellos querían ser los más importantes, y no fue así. Dios había decidido que José fuera aquel que él usaría para preservar a su pueblo. Por eso permitió todo lo que estaba pasando, y esto no les gustó a sus hermanos. Y saben, quizás tú querías ser alguien en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, pero Dios no lo permitió, y eso te tiene marcado. Hermano, recuerda que lo que nos pasa es permitido por Dios. No te amargues por algo Dios no permitió que hicieras aquello que tú querías hacer. Si Dios no lo permitió fue por algo. Debemos de aceptar y respetar las decisiones de Dios, hermanos. Miren, ¿qué hubiera pasado si los hermanos de José hubieran ocupado el lugar que José ocupó como gobernador de Egipto? Pues imagínense, con ese corazón que tenían, se hubieran enseñoreado. No hubieran respetado a la esposa de Potifar, al contrario, hubieran dicho esta, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el corazón de ellos no estaba listo ni preparado. Tenía un corazón, ellos tienen un corazón egoísta. Aspiraban, querían ser los más queridos. Y un corazón así, hermano, no le sirve a Dios. Un corazón amargado no, Dios no puede usar a un corazón amargado, pero el enemigo sí lo usa,
para desparramar veneno. ¿Me entienden? Para eso sí. ¿Estamos aprendiendo, hermano? Por eso Dios escogió ¿a quién? A José. Porque solamente Dios mira el corazón. Y miró que el corazón de José solamente quería agradar a Dios. Miren, yo voy a decir algo que algunos ya saben, pero algunos no sé, yo les voy a decir. Cuando recién iniciamos, hermanos, en el 2015, pues nosotros salimos de un ministerio y etcétera, que yo le doy gracias a Dios por la iglesia donde salí, todo. Pero al punto que voy, que cuando recién empiezas a conocer la sana doctrina, pues te enamoras, ¿verdad? Estás como cuando naces de nuevo, ¿no? Enamorado de la palabra. Y no es que ya no estemos, pero estoy diciendo que era para mí era algo nuevo, aprender la Biblia de otra manera. Y bueno, se presentó la ocasión de oportunidad de empezar en casa de oración, ¿verdad? Como una misión. Y saben, hermano, aunque la intención era buena, en mi corazón se había metido algo como de anhelar el ministerio, o sea, hablando no pastoral, sino el casa de oración, ¿entiendes? Porque era una iglesia reconocida. Y aunque, fíjense, y aunque era el propósito de Dios, porque hoy lo podemos ver, Dios disciplinó mi corazón. Y no ha sido fácil, hermano, en serio, hay cosas que ustedes ni saben, que obviamente no se lo voy a decir, pero hermano, nosotros siempre por la gracia de Dios hemos servido con medio de nuestras deficiencias, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir, hermano, por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, pero siempre he dado mi servicio a Dios de corazón, hermano, siempre, porque amo a mi Señor y porque, pues, ¿qué más podemos hacer, va? Si no servir al Señor, ¿qué podemos hacer? Pues nada, hermano. Pero Dios te trató con mi corazón, hermano. Después de 2 años, Dios permitió que no permaneciera yo ya en el ministerio por unas decisiones que se tomaron. Y yo seguí adelante, hermano. Dios fue bien claro conmigo. Y me dijo, no sigas eso. Y, ay, Señor, ok. Bueno, a los otros, al año, no me acuerdo, año y medio, me vuelve a contactar el ministerio. Y empezamos otra vez. ¿Saben qué era eso? Dios quería preparar mi corazón, porque aún había áreas que Él tenía que moldear en mi vida, porque el ministerio pastoral, hermano, son puros jabs, perdón, son puros ganchos al hígado, y de Julio César Chávez. Y bendito sea Dios, hermano, por ese tiempo, porque Dios me enseñó a poner mis ojos siempre en Él, a servirle siempre a Él y no al hombre. Y ha pasado una y otra cosa, hermano, pero siempre lo que Dios quiere, hermanos, es preparar el corazón. Preparar el corazón. Ahora ya digo, no me alegro, ¿verdad? Obviamente, pero ya cuando nada, pues aquí no sirven para nada, yo ya me voy. Pues que Dios te bendiga, hermano, ¿entiendes? Ya, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha tratado el corazón. ¿Y saben qué? Seguirá tratando. Así que, si tú dices, o yo puedo decir, no, Señor, gracias porque ya pasó, el Señor dice, lo que te espera, ¿verdad? Pero si estamos de la mano de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? Por la gracia de Dios vamos a poder permanecer. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermano, de esperar en los tiempos de Dios, ¿verdad? Y esto todos los que estaban alrededor mío cuando nos pasó, lo pudimos entender. Porque ya cuando nos llamaron al ministerio, ¿saben qué dijeron ahí los que estábamos ahí? No, ya vamos a quedarnos así. Entonces eso, había algo en el corazón, ¿sí me entienden? Yo lo detecté y le dije, no, hermanos, no. Vamos a seguir la instrucción que nos dan, porque no podemos andar como llaneros solitarios, ¿verdad? Y gracias a Dios, aquí estamos después de, vamos a cumplir 6 años, ¿verdad? Y otros años que tuvimos ahí. Entonces, hemos podido ver la mano de Dios. Por allá tenemos, ¿verdad?, un retoño en algodones y vemos que Dios está obrando, ¿sí o no, hermanos? Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se amargue. Imagínense, hermano,
Si nos hubiéramos amargado ahorita, quién sabe, Dios hubiera deshecho todo esto, ¿verdad? Por eso digo, Dios, si les hace caso de Mexicali, se levanta otro, o sea, pero nosotros nos perdemos la bendición de servir. ¿Estamos entendiendo eso? Hay que cuidar el corazón, hermanos. Bueno, lo mismo pasó con David, hermanos. Sus hermanos querían que Dios los escogiera para rey a ellos, pero Dios había escogido a David, ¿verdad? ¿Quién era David? Pues David no quería ser nadie, solo quería ser un adorador, un cuidador de ovejas, que es algo muy hermoso, obvio, ¿no? Hermanos, Dios escoge a aquellos cuyo corazón está en agradar a Dios, no aquellos, hermanos, que quieran ocupar un lugar, hermanos. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, las marcas y las heridas vienen, ¿verdad?, de las personas más cercanas, pero estas tienen un propósito si aceptamos la voluntad de Dios. Pero también la amargura nos puede llevar a cometer, hermanos, actos atroces. ¿Entendimos? Bueno, sigamos aprendiendo. ¿Cómo reaccionar ante una marca muy dolorosa, hermanos? ¿Cómo reaccionar? Génesis 45:3, vamos a leer ahí. Génesis 45:3, dice la palabra de Dios. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay algo importante así de pasadita nomás. Las personas que dicen estar bien, pero que son hipócritas, no se acercan a la persona. Es verdad eso. Oye, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo has estado? Y lo saludas o a veces le das un abrazo. Están tiesos, así como queriendo que te caigas, porque su corazón no está bien. O así nomás te saludan, Dios te bendiga, vámonos. Desde ahí, ¿y qué pasó aquí? ¿Se dan cuenta de la actitud? Se acercó, o sea, acérquense a mí. Ellos, porque José no tenía nada en su corazón. 45:5 dice: ahora pues, fíjense lo que dice: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque Dios los usó. Fíjense lo que dijo José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros. Fíjense, pongo un paréntesis, porque si hubieran sido ustedes, matan de hambre a todos, porque son bien gandallas, ¿sí o no? El corazón de ellos, en primer lugar, ni Dios le hubiera hablado a ellos, porque no tenían un corazón recto. A José sí, por eso le daba la interpretación de sueños, porque era un hombre, ¿verdad?, que buscaba a Dios. ¿Ok? Bueno, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ponga atención a esto, hermano: que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. A ver, hermano, recordemos un poco lo que a José le pasó. Sus hermanos lo querían matar, finalmente lo vendieron. José fue llevado a Egipto, a un lugar lejano de su tierra, con otras costumbres. Fue vendido por sus hermanos. ¿Cómo estaba José, hermanos? Pues claro que le dolió. ¿O qué creen? ¿Que no tenía sentimientos? Pues le dolió, hermanos. Fue arrancado de su familia, eso duele. Después José, ¿verdad? Su vida íntegra pues agradó a Dios. Después José halló gracia ante los ojos de Potifar, ¿verdad? Un oficial que trabajaba para el faraón, lo puso al cuidado de su casa y de muchas cosas. Pero ¿qué pasó después? Queriendo agradar a Dios, la mujer de Potifar se quería acostar con él a toda costa, lo atosigaba, hasta que al ser despreciada por José, le tendió una trampa, lo metieron en la cárcel, hermanos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si José se hubiera acostado con esa mujer? Pues hubiera perdido todo lo que Dios tenía para él. Es grave, hermanos.
Es grave la fornicación, es grave el adulterio. Aunque tú pienses que no, mucho de lo que Dios tenía para ti, ya no lo vas a tener. Así que tengamos cuidado con eso, hermanos. ¿Ok? Miren, entonces, hay personas, hermanos, que se van a perder de grandes cosas de Dios, de grandes planes que Dios tenía para ellos, solamente por este pecado. Hay que meditar en esto, hermanos, y cuidémonos de mantenernos limpios para Dios. Entonces, ¿qué? Bueno, José cae en la cárcel. Después Dios, una vez más, prosperó lo que José hacía, y aún dentro de la cárcel le dio su gracia. José era el encargado de ahí, hermanos. No, o sea, ese José era como la semilla de sábila, ¿verdad? Hasta en una tela prende la sábila, ¿verdad? No ocupas ni tierra, la sábila hasta en el aire prende. Y bueno, ¿qué pasó ahí? José interpreta unos sueños y le dice nomás, ¿sabes qué? Yo no soy como los de que van a hacer más el futuro, yo no cobro, pero acuérdate de mí, dile al gobernador, ahí al faraón, que pues que me deje salir, yo no he hecho nada malo. Pero ¿qué creen que pasa? Dios permite que se le vaya la memoria. Y no se acuerda en el momento que salió, lo dejan encerrado. Dios todavía quería tratar más con el corazón de José. Ahora les voy a decir algo. Yo no dudo, hermanos, ni tantito que Dios estaba preparando el corazón de José para cuando se encontrara con sus hermanos. Porque en esos momentos, hermanos, en la cárcel, en el hospital, en lugares así, es donde más cerca estamos de Dios. Dios estaba preparando el corazón de José. ¿Ok? Entonces, hasta más adelante se acuerda de José. Y bueno, José le revela un sueño al faraón y de ahí salió de la cárcel y lo pusieron como gobernador de Egipto. ¿Qué les parece, hermanos? ¿José sufrió, sí o no? A ver, digan ustedes. ¿Y tú por qué te decían cara de mapache en la primaria? ¿Sigues enojado con el morrillo aquel que te ganaba las canicas a los tazos? Todavía está resentido por tu mamá porque subió una foto al Face cuando te estaba limpiando ahí cuando estabas niño. José sufrió grave, hermano. José lo marcaron, hermanos. Sin embargo, José hizo algo con aquella marca que le hicieron sus hermanos. La esposa de Potifar y los que estaban encarcelados, ¿qué hizo, hermanos? Pues le atribuía a Dios todo lo que le pasaba. Y eso lo ayudó a no amargarse, hermanos. Miren de nuevo Génesis 45:5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasaría, hermano, si tú te encontraras a aquella persona que te ha hecho mucho daño y que te acercaras y le dijeras, ¿sabes qué? Porque al que te ha hecho daño se te va a esconder, ¿no? No, ven, brother, ven. Mira, ¿te acuerdas lo que pasó? Hermano, no te preocupes. En serio, Dios permitió que eso pasara para que yo aprendiera a amar y a perdonar. Así que no te pongas triste, brother. Ya lo que pasó, pasó. En serio, todo era un plan de Dios. Y, hermano, ¿sabes qué va a pasar? Rompes cadenas de amarguras, hermano. Y eso es bíblico, yo no estoy sacando aquí una... Así que si Dios te permite, escúchame, hermanos, así como a José se lo permitió, si Dios te permite encontrarte con alguien que te ha hecho daño, hermano, no pierdas la oportunidad de decirle, hermano, Dios te usó. Era un plan de Dios, bro. Sí, pero es que te hice eso.
Dios me fortaleció. No te preocupes, en serio. Dios usa todas las cosas, hermano. Y obviamente, ¿verdad? Con amor y sabiduría, pues hay que aprender los dos, ¿verdad? Yo perdono, pero tú también sé sabio, ¿verdad? Pero sí me entienden. Pero no hacemos eso, hermano. La mayoría nos encontramos y ¿qué pasó? No, ya pasó años. No, pues sí. No, bro, pues sí te la rifaste, bro. O sea, no, sí. El diablo te usó con todo, ¿eh? No, sí. O sea, nunca le atribuimos a Dios. Sí, y debemos entender, hermano, que siempre Dios es el que permite que pasen las cosas. No el diablo. El diablo es un instrumento, hermano. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Zarandéalo un rato, hombre. Porque ahorita, mira, tiene 4 semanas que ni lee la Biblia. Así que dale ahí unos coscorrones nomás. ¿Se me entiende? Entonces, hermano, si Dios te permite encontrarte aquel que te ha marcado, es para esta razón, hermano. Haz lo que hizo José y vas a bendecir la vida y tú vas a romper cadenas. ¿Estamos entendiendo eso? Hermanos, aquí la clave para olvidarte de la marca, de la envidia, del odio que tienes contra alguien que te dañó, esa clave es decir, Dios me hizo pasar por eso, para que mi carácter sea mejor. Pero si tú asumes el papel de víctima, hermano, no vas a crecer. No es que yo era la mejor flor en esa iglesia y me marchitaron. No. ¿Estamos entendiendo? No, hermanos. Dios permitió eso para mejorar nuestra vida. Hermanos, no podemos perdonar, escúchame, sin antes sufrir una traición. No podemos amar verdaderamente si no experimentamos la hipocresía de los demás. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si nosotros entendemos que Dios permitió algo en nuestras vidas para que seamos mejores, esta es la clave para no amargarnos, para dejar esa marca que alguien nos hizo. Sé que no es fácil, dejar las heridas del pasado duele. Sin embargo, es mejor una vida libre de amargura que vivir amargados. ¿Saben por qué? Porque la amargura nos frena. Por eso a veces no avanzamos. Tienes 15 años en la iglesia y ni sirves en la iglesia, ni te pones a servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque estás bien amargado o amargada. Y ya sabes todos los ministerios, pero no sirves porque tienes una marca en tu corazón. ¿Sabes por qué? Esto es bíblico, hermanos. La amargura nos frena. Fíjate lo que dice Hebreos 12:15. No estoy inventando nada, dice, pastor, yo tengo 20. Bueno, pues espero que Dios, ¿verdad? Hoy. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona amargada no avanza y aparte contamina a los demás con lo que habla. Así como los hermanos de José, empezó uno, el otro, y todos se contaminaron. Todos terminaron odiando a su hermano. Así como Satanás, esta es una actitud de Satanás, contaminó a muchos ángeles, porque no hay la tercera parte, pero no sabemos cuántos, a muchos ángeles los contaminó en contra de su creador, porque Satanás envidiaba la posición que Dios tiene y él quería finalmente fueron arrojados de la presencia de Dios. Deja de contaminar a los demás, hermano. Si estás amargado y tú, hermano, no te dejes contaminar, porque Dios puede echarte de su presencia. Por eso quizás vives una vida fría, sin el fuego de Dios, porque tu amargura o contaminación te tiene lejos de su presencia, así como el enemigo está lejos de la presencia de Dios. Hermano, ten cuidado. Entonces, ¿cómo reaccionar ante una herida, ante una traición? Dejando las cosas en las manos de Dios. Y siempre ver el lado del aprendizaje, así como José lo hizo. Una traición nos ayuda a amar y perdonar a quien no lo merece. Y nos ayuda a parecernos a Cristo.
porque así nosotros ofendimos al Señor, hicimos tantas cosas, no merecíamos su amor y así nos amó, nos perdonó. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de seguir marcado por una herida del pasado o dejar esa herida? Vamos al punto número 3. Las consecuencias de olvidar el pasado. Génesis 41, 51, por favor. Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hermano, qué sabiduría de este hombre. ¿Te das cuenta que cada que miraba a su hijo recordaba que había olvidado? No, hombre, tú le pones a tu hijo cómo se llamaba tu primer novio. Pues cómo, acordándote del bocachueca aquel, ¿verdad? Imagínate, hermanos. Pero no, fíjense en la sabiduría. Hasta en eso, hermano, tenemos que ser sabios. Y a veces le ponemos nombres a nuestros hijos así como de telenovela, ¿verdad? Juan Jacinto Javier, ¿verdad? Digo, no, si hay alguien así, perdón, no, estoy poniendo un ejemplo. Marimar, no, ¿verdad? Ya. Bueno, fíjense la sabiduría, hermanos. Tenemos que ver, ¿sí o no? Debe haber sabiduría para todo. El segundo hijo de José fue Efraín. Pero fíjense, y significa Dios me hizo fructificar. Ser bendecido, pues. Hermanos, José fue privado de muchas cosas. Fue un esclavo. Y a los esclavos los trataban mal, no crea que... Digo, claro, ya lo vieron así fortachón como el pastor, ¿verdad? Dijo: apártame para acá porque lo vamos a poner en otro lugar. Porque los que estaban más parecidos y de más buena salud, los ponían en las casas. No ponían a cualquier persona ahí. Entonces, ¿verdad? Pero antes de pasar ese proceso, lo llevaron encadenado y amarrado y todo eso. O sea, fue un proceso duro, hermano. Y todo imagínense todo ese camino, llorando y diciendo: ¿por qué me hicieron esto mis hermanos? Esto está fuerte, hermano. Es que a veces nos ponemos: pues era José. No, hermano, pues José de carne y hueso. Pero miren, bueno, fue privado de muchas cosas, pero al final tuvo de sobra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque José fue fructífero, prosperó. Y aquí, hermanos, no me refiero solamente a una riqueza financiera, ¿verdad? Aunque Dios no tiene problema con bendecirnos financieramente, siempre y cuando no nos haga daño. Pero más que nada me refiero a una prosperidad espiritual, a una madurez espiritual, a salir del estancamiento por falta de perdón. Y es precisamente lo que le pasa a José. Miren por qué. Y a propósito, hermanos, yo dejé este significado, hermanos, de su primer hijo. A propósito lo puse. Veamos, José, después que pasó su gran prueba, que cosechó, ¿verdad?, una familia, hermanos. Por eso no es lo más importante, hermanos, sino el significado de los nombres de sus hijos. Miren lo que dice aquí: Manasés, Dios me hizo olvidar, hermanos. Muchos de nosotros necesitamos tener a nuestro Manasés. Es decir, pedirle a Dios que nos haga olvidar cualquier herida del pasado, así como José lo dijo. Y yo no tengo duda, hermano, porque José era un hombre de Dios, que José le dijo: ¿cómo le pongo a mi hijo? Y el Señor le dijo: ponle así, para que todos los días de tu vida te acuerdes y nunca guardes rencor. José dijo: Dios me ha hecho olvidar lo que me hicieron en Egipto y lo que me hicieron mis hermanos. Aquí está, hermanos. No podemos ser fructíferos, maduros, sin antes tener a nuestro Manasés. Es decir, olvidar el pasado. Ese significado del hijo de José: Dios me hizo olvidar, hermanos, es algo muy profundo, hermanos. Hermanos, solo Dios, fíjense, solo Dios nos puede hacer perdonar.
Nosotros no podemos, hermanos. Olvidar es la clave, hermanos. La clave está en el significado. Dios me hizo olvidar. Parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Muchas veces tú has tratado de olvidar tú. Por eso no olvidas. Pero cuando tú pones esto en las manos de Dios, Señor, ayúdame a olvidar, es diferente. ¿Estás entendiendo? Siempre pon a Dios, hermano. Dios me hizo olvidar. Solo Dios nos puede hacer olvidar y perdonar. Nosotros no podemos. No podemos solos. Pero si le pedimos a Dios, Él sí nos puede ayudar. El tener a nuestro Manasés, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Dios me hizo olvidar. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar el pasado? Bueno, ya vimos que es fructificar, es madurar, es tener una vida más llena de Dios, pero también nuestra descendencia, hermanos. Veamos, Dios bendijo a los hijos de José a través de la bendición de su padre, es decir, de Jacob, pero no a los hijos de los demás hermanos de José, hermano. Y eso está tremendo, hermano. Dios bendijo a los hijos de José, pero no a los hijos de los demás. Esto está tremendo. Génesis 48:14. Entonces Israel, o sea, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y así agarró la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre, no así, padre mío, porque ese es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Qué vemos aquí, hermano? La bendición de Jacob para los hijos de José, y en especial a Efraín, ¿verdad? Que significa próspero. Y en el sentido, hermano, para nosotros es próspero, maduro, bendecido espiritualmente. Ahora miren lo que pasó años después. Primera de Reyes 11:28. Fíjese, Primera de Reyes 11:28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Sigamos leyendo. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de las tribus de mano de Salomón, y a ti te daré las 10 tribus. Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín, hijo de José. Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín, hermanos, hijo de José. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Jeroboam, después de que Salomón se le fuera quitado las 10 tribus de Israel por idolatría y por el pecado que ya sabemos, Dios levantó a un siervo de Salomón, lo hizo rey, Jeroboam, y Jeroboam, hermanos, era descendiente de Efraín. Qué casualidad, ¿verdad?
¿Qué nos habla esto, hermanos? Que Dios levantará descendencia de nosotros. Hermanos, ¿quieres que tus hijos sean bendecidos por Dios? ¿En serio? Pues toma hoy la decisión. Deja de hablar de tu pasado. Deja de hablarles a tus hijos de tus dolores. Deja de envenenarles el alma. Ya deja eso atrás. Acércate a Dios para que Dios te haga olvidar, para que la bendición de Dios llegue a tus hijos. No les hables mal de su papá, de su mamá, si es que ya tienes otra relación. No, ya deja esa marca. Bendice a tus hijos. No vas a solucionar nada hablándole mal de su mamá, de su papá. Olvida esa marca, deja esa marca. Bendice a tus hijos, hermano, y vas a ver la bendición de Dios. Muchas veces no entendemos el por qué miramos a nuestros hijos igual. Pues, ¿qué estamos inyectándoles, hermano? No, hermanos, Dios nos ayude a olvidar, y de aquí en adelante hay que bendecir la vida de nuestros hijos. No importa, hermano, como le digo, porque esto viene desde nuestra niñez. Quien nos haya hecho daño, hermano, de la otra iglesia o de tu matrimonio pasado, de donde tú quieras, pero por favor, ten a tu Manasés, porque hay aquí muchos jóvenes, hermanos, que no pueden avanzar, no pueden crecer. Muchas veces, hermano, es porque nosotros hemos sido un estorbo, porque no hemos sabido llevarlos a Dios, porque no hemos sabido comportarnos maduramente como José, enterrando el pasado, dejando en las manos de Dios, hermano. Ahora yo aquí son padres los que veo aquí, menos Kevin. Levanten las manos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para sus hijos? Yo los quiero. Entonces, aquí está la palabra de Dios, hermano. Amén. Si tú quieres que Dios bendiga tu descendencia, hermanos, pues toma hoy la decisión. Deja tu pasado atrás. Ten a tu Manasés. Pídele a Dios que te haga olvidar, para que después seas fructífero y tus hijos alcancen esa bendición, hermano. Estas son las consecuencias de olvidar tu pasado. ¿Entendimos? Conclusión, hermanos. Los hermanos de José fueron marcados por su padre, porque él quería más a José que a ellos, y a la primera oportunidad se vengaron de José. Por otra parte, José ayudó a sus hermanos, aunque estos le habían hecho mucho mal. Hermano, escúchame. Si tú te portas mal con tus hijos, tarde que temprano, hermanos, el corazón amargado de tus hijos te van a causar mucho mal. Así como los hijos de Jacob, Israel, le causaron mucho mal a su padre, pero también Israel se había equivocado con ellos. Deja de amargar el corazón de tus hijos. No tengas preferencias con ninguno. Pero fíjense, por otra parte, José, hermanos, ayudó a sus hermanos, aunque estos le habían hecho mucho mal. Dos reacciones distintas. Los hermanos de José decidieron vivir con rencor. José decidió olvidar lo que le hicieron. José agradó a Dios, los hermanos desagradaron a Dios. José fue próspero mientras sus hermanos no, hasta que José los ayudó. Aplicación. Las únicas marcas, escúchame, hermanos, que hoy debemos de tener, amados hermanos, son estas. Gálatas 6:17, fíjense lo que dice aquí. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice las marcas del Señor? Miren el versículo 15 de Gálatas 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿A qué se refiere? A la nueva creación. ¿Y qué es la nueva creación? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice?
Todas, hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo bueno y lo malo ya. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Todas son hechas nuevas. La nueva creación es cuando uno se arrepiente de sus pecados y nace del Espíritu, es decir, es cristiano verdadero. Y una de las características de una nueva criatura, de un verdadero cristiano, es que las cosas viejas ya pasaron. Es decir, todas aquellas marcas de tu pasado, las heridas, todo lo que te hicieron, tu antigua vida de pecado ya pasó, ya quedó atrás. Dios da un nuevo comienzo para dejar toda herida y todo pecado. ¿Dónde? Atrás. Así que, hermano, Dios en esta noche quiere que ya dejes ese pasado que te ha marcado. Ya déjalo atrás para que puedas ser una nueva criatura, y de ahí para que puedas ser fructífero, maduro, y no solo tú, sino tu descendencia, mientras Cristo no regrese. Alcanzará esa bendición, hermano. Alcanzará esa bendición, hermano, para todos, toda tu descendencia. Pero recuerda, ten a tu Manasés, acércate a Dios para que Él haga de tu pasado algo nuevo. ¿Alguien ha marcado tu vida? ¿Qué puedes hacer? Deja que el que marque tu vida hoy sea Cristo, para que seas una nueva criatura, porque si sigues marcado por tu pasado, por el daño que te hicieron, jamás serás próspero espiritualmente, jamás crecerás, pero también no podrás ser partícipe de la nueva creación, hermano, de las cosas viejas, si las cosas viejas no han pasado. Es decir, si no dejas que Dios borre tu pasado, no va a haber un cambio. La decisión es tuya. Yo oro, hermano, si es mi deseo, y obvio es el deseo de Dios, por eso Él escribió, inspiró esta palabra, que dejemos que Dios nos marque. La marca de Dios es perdón. La marca de Dios es libre de amargura. Y que de aquí en adelante, hermanos, podamos ser una nueva criatura, verdaderamente. Pues ya sabes qué hacer, hermanos. Aquí está la teoría, la enseñanza. Ahora vamos a orar para que Dios nos dé las fuerzas para entregar todo el pasado, eso que nos ha dañado, y para poder empezar a vivir una nueva vida, como una nueva criatura. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque siempre nos hablas, Señor. Gracias porque tu palabra jamás vuelve vacía. Gracias, Señor, porque yo no conocía el propósito de esta escritura, de esta palabra, de este mensaje que tú me diste hace mucho tiempo, Señor. Que ahí estuvo guardado hasta que tú hoy decidiste que se compartiera. Señor, gracias, Padre. Yo sé que esta palabra era para este momento, Señor. Para mis hermanos que están aquí, para aquellos que nos estuvieron viendo por el Face, o aquellos que nos van a ver más adelante, Señor. Mi Dios, no es fácil, Señor. No es fácil, Señor, dejar esa marca, porque muchos hasta nos hemos apegado tanto a ella que ya no queremos deshacerla. Se nos ha convertido en el tema cotidiano. Pero Dios, ya no queremos ofenderte, queremos perdonar, queremos dejar aquella herida que nos hicieron nuestros padres, nuestros hermanos, alguna persona cercana a nosotros, primos, tíos, en alguna iglesia donde salimos, Señor, algún pastor, Señor, alguna pareja sentimental, Señor. Padre, en esta noche concédenos tu gracia para poder abandonar ese pasado que nos tiene amargados, Señor. Yo oro, Señor, por tu Espíritu Santo que pueda traer libertad al cautivo, Señor. Que verdaderamente en esta noche podamos dejar aquí esa atadura, esa marca, Señor, del pasado, para que podamos salir de aquí, Señor, libres, y que si tú nos permites ver a esa persona, Señor, que nos hizo daño, podamos imitar la actitud que José tuvo, guiada por ti, de decir, no te preocupes, lo que tú me hiciste fue un plan de Dios para mi vida, porque hoy me ha ayudado a crecer.
Señor, ayúdanos si esa es tu voluntad. Pero si eso no es posible, si la persona quizás ya no está viva o no lo sé, que nuestro corazón verdaderamente esté libre. Ayúdanos, Señor, a tener a nuestro Manasés para poder fructificar más adelante, para poder tener a nuestro Efraín. Que las marcas del pasado, Señor, sean borradas por el poder de tu Espíritu Santo, y que las únicas marcas que podamos tener son las tuyas, Señor, de la nueva creación, Señor, la nueva criatura. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos...